Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargado de chisme, de drama y de la verdad, o al menos una versión de la verdad, detrás de una de las rupturas más comentadas en el mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente en la turbulenta ola que fue su separación. El título, ya lo saben, lo dice todo: Kerem Bürsin, la verdad tras su ruptura con Hande Erçel, confesiones íntimas. Prepárense para escuchar rumores, análisis, especulaciones y, por supuesto, algunas pistas que nos han dejado tanto Kerem como Hande en sus declaraciones y apariciones públicas. Así que sin más preámbulos, acomódense, preparen sus palomitas y sus tazas de té porque el chisme está a punto de comenzar. Y antes de que me olvide, un recordatorio importante: si les gusta este tipo de contenido, si son fans del salseo y de las novelas turcas, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su romance, nacido en el set de Love is in the Air, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor de cuento de hadas. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos. Un verdadero sueño hecho realidad. Y por supuesto sus fans, incluidos nosotros, los adorábamos y estábamos locos por saber más de ellos, de sus vidas, de su amor. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales. Todo era miel sobre hojuelas. Hasta que, de repente... ¡Bum! La noticia bomba: Kerem y Hande habían roto. ¿Y qué pasó? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y por supuesto el misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Desde el primer momento, las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Los rumores eran infinitos. Y lamentablemente en estos casos, la verdad suele ser lo más esquivo de encontrar. Lo cierto es que oficialmente ninguno de los dos ha revelado la razón exacta de su separación. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque obviamente han hecho declaraciones en algunos medios y en sus propias redes sociales. Lo que sí sabemos es que en un principio, la noticia tomó a todos por sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, esperaba esta ruptura. Después de todo, se les veía tan enamorados, tan compenetrados. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa misma magia parecía extenderse a su vida fuera del set. Sus apariciones públicas juntos, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y palabras cariñosas, reforzaban la imagen de una pareja sólida y feliz. Era, sin duda, una de las relaciones más envidiadas y admiradas del momento. Asterisco asterisco desentrañando el misterio, rumores, teorías y pistas asterisco asterisco. Ante el silencio oficial, la imaginación de los fans y de los medios de comunicación se desató. Las teorías comenzaron a proliferar, alimentadas por la incertidumbre y el deseo de entender qué pudo haber causado el fin de este idilio. Analicemos algunas de las más recurrentes y debatidas. 1. Asterisco asterisco incompatibilidad de agendas y estilos de vida asterisco asterisco. Esta es, quizás, la teoría más plausible y la que ha ganado mayor credibilidad con el tiempo. Kerem Bürsin, conocido por su espíritu aventurero, su independencia y su ambición profesional, podría haber encontrado dificultades en compaginar su agitada agenda con las exigencias de una relación a largo plazo. Sus proyectos internacionales, sus viajes constantes y su dedicación al trabajo podrían haberle dificultado dedicar el tiempo y la atención que Hande, con una carrera igualmente exigente, necesitaba. Recordemos que Love is in the Air los catapultó a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevas oportunidades. Esto implicó un aumento en el trabajo, en los compromisos y por ende en la distancia física. Por otro lado, Hande, con su creciente éxito y sus proyectos personales, también tenía una agenda muy apretada. La presión de mantener una imagen impecable, los rodajes, las sesiones de fotos, los eventos sociales. Todo esto requería un esfuerzo considerable. Quizás en medio de esta vorágine, la pareja no pudo encontrar el equilibrio necesario para mantener la chispa y la conexión que los unía. La distancia, tanto física como emocional, pudo haber jugado un papel crucial en el distanciamiento.
2. La intromisión de terceros aunque esta teoría nunca ha sido confirmada, los medios turcos no dudaron en especular sobre la posible existencia de una tercera persona involucrada en la separación. Los rumores apuntaban a posibles coqueteos, infidelidades o relaciones paralelas. Sin embargo, es importante destacar que estas especulaciones carecen de fundamento y no han sido respaldadas por pruebas concretas. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración que sugiera la existencia de una infidelidad. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones están constantemente bajo escrutinio. Cualquier interacción, cualquier gesto puede ser malinterpretado y convertido en un rumor. Es fácil que las especulaciones se descontrolen y generen falsas narrativas. En este caso, la falta de pruebas sólidas y la discreción de los protagonistas nos invitan a ser cautelosos y a no dar por ciertas estas teorías. 3. La presión mediática Ser una pareja de celebridades conlleva una exposición constante, una invasión de la privacidad y una presión inmensa por mantener una imagen perfecta. Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales. Todo esto puede llegar a desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Los rumores, las críticas, las especulaciones, la constante comparación con otras parejas. Todo ello puede generar estrés y tensiones. En el caso de Kerem y Hande la presión era aún mayor, dado el éxito y la popularidad de Love is in the Air. La serie los convirtió en ídolos de masas y sus fans, ávidos de noticias sobre su relación, estaban constantemente pendientes de cada uno de sus movimientos. Esto implicaba una gran responsabilidad y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Cualquier desliz, cualquier gesto fuera de lugar, podía ser interpretado y criticado. Esta constante exposición, sin duda, pudo afectar la dinámica de la pareja y dificultar el desarrollo de una relación sana y equilibrada. 4. Diferencias personales y expectativas Es importante recordar que las relaciones, incluso las más bonitas, son complicadas. Dos personas que se enamoran y deciden compartir su vida pueden tener diferentes expectativas, diferentes necesidades, diferentes ritmos. Con el tiempo estas diferencias pueden hacerse más evidentes y, en ocasiones, pueden ser irreconciliables. Quizás Kerem y Hande, a pesar del gran amor que se profesaban, no eran compatibles a largo plazo. Quizás sus prioridades, sus sueños y sus ambiciones no estaban alineados. O quizás simplemente con el tiempo sus caminos se separaron, y cada uno decidió seguir su propio rumbo, buscando la felicidad y la realización personal. Es posible que, tras la pasión inicial, las diferencias se hicieran más evidentes y dificultaran la convivencia. En este caso, la decisión de separarse podría haber sido la más sabia y madura, permitiéndoles a ambos seguir creciendo y buscando la felicidad por separado. Confesiones íntimas, pistas y declaraciones Como mencionamos al principio, tanto Kerem como Hande han sido cautelosos a la hora de hablar sobre su relación, y han preferido mantener la privacidad. Sin embargo, sí hemos podido encontrar algunas pistas, algunas indirectas, en entrevistas y declaraciones que nos permiten intuir algunos detalles sobre lo que pasó. Kerem Bürsin El actor, conocido por su honestidad y su transparencia, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia del respeto, la honestidad y la comunicación en una relación. Ha resaltado la necesidad de apoyar a la pareja en sus proyectos y de entender sus aspiraciones. Aunque nunca ha mencionado directamente a Hande, sus palabras reflejan su visión del amor y de las relaciones. En una entrevista reciente, Kerem enfatizó la necesidad de ser fieles a uno mismo y de no comprometer los propios valores y sueños por complacer a la pareja. También destacó la importancia de la madurez emocional y de la capacidad de afrontar los desafíos de una relación de manera constructiva. En sus redes sociales, Kerem ha compartido mensajes inspiradores sobre el crecimiento personal, la resiliencia y la importancia de vivir el presente. Estas publicaciones sugieren que tras la ruptura, el actor ha enfocado sus energías en su propio bienestar y en el desarrollo de su carrera profesional. Andercel La actriz, conocida por su elegancia y su discreción, también ha hecho algunas declaraciones que nos permiten atisbar sus sentimientos y su perspectiva sobre la ruptura. Hande ha expresado su agradecimiento por el tiempo que compartió con Kerem, y ha destacado la importancia de seguir adelante y de enfocarse en el futuro. También ha hablado sobre la necesidad de ser feliz, de cuidar de uno mismo y de priorizar la salud mental.
En una entrevista, Ande afirmó que la vida es un viaje lleno de experiencias y que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para avanzar y crecer. En sus redes sociales, Ande ha compartido imágenes de sus proyectos profesionales, de sus viajes y de sus momentos de ocio. Estas publicaciones reflejan su optimismo y su determinación por seguir adelante con su vida. La actriz ha demostrado que, a pesar de la ruptura, ha encontrado la fuerza para reinventarse y para seguir persiguiendo sus sueños. ¿Qué podemos concluir? En resumen, lo que podemos extraer de sus palabras es que, a pesar de la ruptura, ambos guardan un buen recuerdo de su relación y han aprendido mucho de esta experiencia. Han optado por mantener la discreción, lo cual es respetable y comprensible dada la exposición mediática a la que están sometidos. Y aunque no sabemos la verdad absoluta sobre lo que pasó, podemos intuir que la separación fue el resultado de una serie de factores, como la incompatibilidad de agendas, la presión mediática y quizás algunas diferencias personales. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que las relaciones, incluso las de las estrellas de televisión, son complejas. Que el amor no siempre es suficiente y que a veces es mejor separarse que forzar algo que ya no funciona. Que la vida sigue y que tanto Kerem como Ande están enfocados en su presente y en su futuro. Y sobre todo que en el mundo del espectáculo las apariencias engañan y que a menudo lo que vemos en la pantalla no es lo mismo que ocurre en la realidad. El legado de Love is in the air y el futuro de Kerem y Ande ***. A pesar de la separación, el legado de Love is in the air permanece intacto. La serie sigue siendo un éxito a nivel mundial, y Kerem y Ande son recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en la pantalla, su talento y su carisma cautivaron a millones de espectadores, y su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. En cuanto al futuro, tanto Kerem como Ande han demostrado su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Han seguido protagonizando nuevos proyectos, han recibido premios y reconocimientos, y han consolidado sus carreras profesionales. Ambos están enfocados en seguir creciendo y en alcanzar sus metas, y aunque sus caminos se separaron, han demostrado que pueden seguir adelante, manteniendo el respeto y la admiración mutua. Es importante recordar que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto por su privacidad y por su derecho a rehacer sus vidas. Dejemos que sean ellos quienes escriban su propia historia, sin juicios ni especulaciones. Reflexiones finales y agradecimientos ***. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la historia y que se hayan enterado de algunos detalles interesantes sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esto es solo una especulación basada en información disponible al público, y que la verdadera verdad solo la conocen ellos dos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que hubo una razón específica? ¿Qué expectativas tenían sobre esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no duden en dejar sus sugerencias para futuros vídeos. Y ahora, para terminar, no se olviden de darle un buen like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Chao.